Relatos orales de mujeres rurales. 53 años. Infancia. A ver, mi niñez fue muy bonita. Me tocaba trabajar lógicamente porque en esa época uno tenía que ayudar en la casa, hacer los oficios, bueno, muchas cosas. Pero fue muy bonita porque vivía con mis abuelitos, ellos me querían mucho. Porque cuando yo estaba pequeñita se me murió mi mamá, entonces yo toda la vida viví con ellos. Entonces fue una infancia muy bonita. Y cuénteme, ¿de qué edad aprendió a hacer en la casa, a cocinar? Por ahí desde que 10, 12 años, pues a cocinar y a eso. Uno sí hacía oficios como desgranar frijol, desgranar maíz, ordeñar vacas, desde muy niño, desde por ahí desde los 5 años, pero cocinar y eso por ahí 10, 12 años. ¿Cómo la castigaban? Ay, a punta de correas, pues a uno sí le pegaban, no mucho, pero sí le pegaban con correa o con verbena, porque me caí regue la mazamorra. Y eso porque fue algo muy bobo, porque me mandaron a hacer una mazamorra. Y yo me puse a correr con otras amiguitas y llevaba una mazamorra. Lógicamente eso era caldo y eso era muy bobo porque yo, en vez de pensar que llevaba ese caldo y que ese, claro, se podía regar, me subí por un barranco, me caí, regué la mazamorra, la recogí, me volví para la casa con ella. En vez de haberla dejado regada, me pegaron porque ensucié la que quedó en el tarrito con los granos sucios que recogí. Entonces me pegaron por eso. Algo muy bobo. Cuénteme de pronto si alguna vez le prohibieron algo por ser niña. Sí, muchas veces, por ejemplo, había juegos que eran para hombres, por ejemplo, lo de los carritos, lo de jugar pelota, esos eran juegos con una rueda, con una manguera, yo recuerdo que uno jugaba mucho con una manguera, decían que esos eran juegos de hombres, que esos no eran juegos de niña. ¿Y cuáles eran los juegos de niña? Cocinar, cargar muñecas, que en esa época uno casi ni tenía, pero tenía que simular con algo, que era una muñeca, como jugar a ser mamá, a ser ama de casa, cosas así. ¿Le hablaron en algún momento, por ejemplo, de métodos de planificación? No, a uno nunca le hablaban de eso. No, de eso no. En la casa no. Uno se enteró como por la calle, pero por la casa nunca. Nunca a uno le contaban, no le hablaban de eso. A pesar de que había cariño, por ejemplo, en donde yo vivía, pero uno también tenía como miedo. Sentía como mucho miedo a los mayores. Le inculcaban a uno en vez de respeto como temor. Matrimonio. ¿A qué edad se casó? No, yo me fui a vivir con el que ahora es mi esposo cuando tenía 17 años. Después me casé. Y cuénteme por qué tomó esa decisión de irse con él. O sea, porque uno quería, pero empujado por muchas circunstancias. Por ejemplo, porque en la casa no les gustaba que yo fuera la novia de él. Por eso, más que todo fue. ¿Y cómo le cambió la vida? Totalmente. O sea, porque es que uno está enseñado a vivir una cosa y ya cuando usted sabe vivir con otra persona las cosas cambian mucho, mucho. Porque ya no es lo mismo, ya no es usted sola, ya es una familia, ya usted tiene hijos, los hijos le cambian más a uno la vida. Entonces en muchas cosas, en muchos aspectos cambia. No es un cambio muy drástico porque estamos en una sociedad muy machista. Muchas veces los hombres piensan que ellos por ser hombres pueden hacer muchas cosas. En cambio las mujeres, se supone que por ser mujeres no podemos hacer nada. Porque entonces si usted, por ejemplo, el marido de uno se emborracha, ¿cierto? Eso es normal. Si usted se emborracha como mujer, ya usted no, mejor dicho, perdió la dignidad. Porque a uno nunca lo que yo le gusta a uno nunca le explicaron, nunca le contaron. Por lo mismo, porque además que cuando los papás de uno crecieron o los abuelitos de uno crecieron, a ellos tampoco nadie les contó, sino que la vida como que va pasando y ya. Maternidad. Cuando tenía 19 años. Uno le da mucho miedo porque como uno nunca había tenido un niño, ni nunca había, ni por lo menos yo nunca pensé pues que iba a ser madre tan joven, ¿cierto? Y entonces uno sí le da mucho miedo y es, como le diría usted, uno se siente muy raro, muy extraño. Sí, con muchas dificultades, con muchos, ¿cómo le diría yo a usted? Muchos síntomas, sí, con muchos síntomas malucos. Hasta que tuve mi hijo, o sea, normal, uno seguía yo tuve 5 hijos y en los 5 embarazos uno seguía normal en la casa haciendo los oficios. Ya cuando tenía más los otros hijos, lógicamente los tenía que atender a ellos, atender a mi esposo, atender las labores de la finca, normal. En la dieta me dediqué a dormir, a cuidar el bebé. Uno, pues, no, que no se puede serenar, que no puede aguantar frío, que no puede comer comida trasnochada,
que tiene que comer pura comida pues que sea calientica, que chocolatico con canela, ¿qué más? Ya, como eso. Rutina. Me levanto, depende de lo que tenga que hacer, a veces a las 5, otras veces a las 6. Si tengo que despachar, puedes hacer la comida para que lleguen para el trabajo. O si van a estar trabajando aquí, entonces me levanto más tardecito porque ya tengo la posibilidad de que... Entonces voy haciendo el desayuno, voy haciendo el almuerzo, cocino, lavo, me encargo de todo lo de la casa. Y así transcurren mis días. ¿Y le queda tiempo libre? Difícilmente, o sea, casi no, porque uno siempre tiene algo para hacer. Siempre hay algo como, si hay tiempito de hacer algo diferente, pues entonces si hay tiempito de sacudir allí, de limpiar allá, entonces uno casi nunca tiene tiempo disponible. ¿Y usted hace cuánto nos dice como yo tengo un día de descanso? ¡Ja! Yo creo que nunca. Que uno diga, no, hoy es el día de descanso, que yo no voy a hacer algo. No, porque siempre hay que cocinar y no es que uno es el encargado de la cocina, entonces siempre hay que cocinar. Ese es el trabajo más grande, hay que cocinar todos los días y nadie dice, no, yo voy a cocinar hoy, para que usted no cocine, no. Entonces nunca hay día de descanso. Conflicto armado. Sí, fue algo muy difícil, una etapa muy dura, donde uno sentía mucho miedo, donde uno no sabía qué hacer, si levantarse, si no levantarse. Fue una época de mucho, mucho miedo. Cómo habían enfrentamientos entre los grupos armados, cómo muchas veces mataban a la gente conocida, los vecinos cercanos. ¿Cómo cree usted que esa guerra afectó a las mujeres? ¿Cómo las afectó? Yo creo que psicológicamente, y también muchas fueron violadas. Me parece que eso fueron como las afectaciones más grandes y también mirar que, por ejemplo, a uno, bueno, como mujer se le puede llevar un hermano, un hijo, un familiar. Entonces, eso son cosas que marcan mucho. Ser una mujer campesina. Yo me siento muy contenta de ir en el campo es muy bonito, en el campo usted tiene muchas cosas para hacer y ver crecer los hijos en el campo es algo muy bonito, pues a mí no me gustaría vivir en el pueblo. Sí, uno tiene la posibilidad de tener, bueno, que sus maticas, que su huertecita. O sea, en el campo hay muchas cosas para hacer. Usted puede sembrar sus cebollas, sus repollitos, cositas para tener para la casa. Y eso es algo muy bonito, algo que usted en el pueblo no puede hacer. Este relato hace parte del proyecto La construcción y representación de la identidad femenina en la Unión Antioquia. Relatos orales de mujeres rurales.